Bien, pues estamos por iniciar la charla que esta tarde tenemos preparada con el antropólogo físico Jorge Archer. Estamos a un minuto de iniciar la transmisión como lo habíamos compartido en días pasados y pues agradecerles como siempre el hecho de que pues nos acompañen en estas transmisiones, en estos ejercicios de divulgación que como lo hemos comentado en anteriores ocasiones pues tienen la finalidad de acercar todo lo que la investigación arqueológica y antropológica realiza sobre la antigua Teotihuacán, acercarla a las comunidades actuales, a todas las personas que se interesan por conocer más sobre esta sociedad antigua. Entonces, pues agradecerle al antropólogo Jorge Archer, el que pues esté aquí con nosotros en esta comunidad de divulgación y pues ya comentarles que el tema, como lo vieron en las publicaciones, pues la muerte en Teotihuacán y se compartió un breve resumen sobre esta charla que me voy a permitir darle lectura. La muerte en Teotihuacán, la concepción de la muerte en Teotihuacán, la antigua ciudad mesoamericana que prosperó entre los siglos primero y séptimo después, primero y sexto después de Cristo, revela una rica y compleja interacción de creencias y rituales. Aunque no existen registros escritos directos de esta civilización, los hallazgos arqueológicos proporcionan pistas significativas sobre su visión de la muerte. Los rituales funerarios en Teotihuacán eran elaborados y denotaban un respeto a sus muertos, ya que eran acompañados de objetos personales y ofrendas de comida y bebida, indicando una creencia en la vida después de la muerte y la importancia de garantizar el bienestar de los difuntos en ese mundo. La muerte era parte integral del ciclo de vida, posiblemente conectada a la agricultura, fundamental para la subsistencia de la sociedad, donde la muerte es parte de un ciclo constante. Este es el resumen que compartimos y pues con esta introducción es que damos la bienvenida. Teotihuacán en Casa y Bioarqueología de México pues presentan esta charla que Jorge Archer nos ha preparado. Y bueno, antes de dar inicio, me gustaría leer un poco su semblanza, una semblanza bastante nutrida. Jorge, pues es un investigador bastante activo que se mantiene actualizándose sobre su especialidad, sobre lo que se genera en las excavaciones arqueológicas. Y bueno, él es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en antropología física, también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es candidato a doctor en antropología física, también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Comentarles que su tesis de licenciatura fue Costumbres funerarias y condiciones de vida en el barrio oaxaqueño de la antigua ciudad de Teotihuacán, y la tesis de maestría fue Gente de nubes y caminos lejanos, presencia foránea en Teotihuacán, la movilidad poblacional de Tlailot clásico mesoamericano con mención honorífica. Pues como les comentaba, ha tenido bastantes publicaciones. Alguna de ellas la hizo con el doctor Carlos Serrano, Rosaura Yepes y precisamente Jorge Archer. Fue en el 2018 y se llamó Acerca de las modificaciones culturales de la cabeza en la antigua Teotihuacán. También en el 2018, con la doctora Verónica Ortega, publicaron El hallazgo de la mujer de la sonrisa de Jade en Bioarqueología Universidad Meridiano. Eh, Otras de sus publicaciones con Juan Joel Hernández Olvera, Los dientes, una ventana a la vida en el pasado. Y bueno, pues ha tenido una serie de publicaciones tanto en inglés como en español. Sus estancias académicas en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, con el doctor Robert Power, fue de febrero a junio del 2019. Y también pues una amplia experiencia de investigación, una en el 2022, inventarios y catalogación del Teotihuacan Mapping Project a cargo de la doctora Oralia Cabrera. También pues estuvo en el proyecto de investigación Plaza de las Columnas con Verónica Ortega, William Fash, Saburo Sugiyama y David Carballo. Pues en el 2011, con el proyecto de investigación arqueológica Barrio Oaxaqueño Tlailotlacan, Teotihuacán, temporada 2011. Y pues como les comentaba, desde el 2004 aproximadamente está trabajando en Teotihuacán. Y pues se mantiene hoy en día también colaborando con el doctor David Carballo en el proyecto de Tlajinga, un barrio al sur de la antigua ciudad. Entonces, pues tenemos a Jorge, pues con una amplia experiencia sobre el tema
Y pues para no restarle tiempo, vamos a cederle los micrófonos, comentarles tanto a quienes nos siguen aquí en Zoom, quienes nos acompañan en Teotihuacán en Casa y en Bioarqueología de México, estas dos plataformas de Facebook, pues pueden hacer sus comentarios y sus preguntas a través del chat y vamos a estar atendiéndolas en el transcurso de la sesión para darles lectura una vez concluida la presentación de Jorge. Entonces, Jorge, pues bienvenido, muchas gracias por el tiempo y pues te cedemos los micrófonos para dar inicio con esta interesante charla. Gracias, Alonso. Bueno, ya se va a hacer tradición hacer la plática un poquito de la Algo muerte en así. Teotihuacán. Ah, creo que se silenció tu micro, Jorge. Si pudieras, por favor, Sí, encenderlo. ya. Ahí está, listo. Sí, hay cosas nuevas y hay, pues sobre todo porque siempre se van sacando nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, y nuevas interpretaciones que uno mismo hace. Entonces, dame un momentito para... Ok. Bueno, pues en general las costumbres funerarias, como bien había dicho al principio, pues es algo inherente al humano. Es básicamente parte del ciclo de la vida. Nacer, morir, bueno, es parte de ello, ¿no? Y bueno, todas las culturas a nivel mundial tienen costumbres funerarias diferentes. Para el caso de Mesoamérica tenemos diversas costumbres funerarias y bueno, iremos hablando un poquito sobre esto. Pero bueno, en general la muerte es algo inherente, digo, el Día de Muertos, Día de Todos los Santos, a todos nos llega en algún momento. Y bueno, la costumbre funeraria es cómo se trata al cadáver, ¿no? Después que ya pierde la vida, cómo lo trata la gente que lo conoce. Y algo que en general hemos podido ver es que el cadáver se le trata como lo percibía la gente, no es como se autopercibía la persona en vida, sino es como lo percibían los familiares. Sobre todo en la antigüedad que era más elaborada los rituales, era como la comunidad percibía a la persona que moría. Entonces esto es muy importante para poder entender, ¿no? Eh, en general los entierros un sinónimo de la disposición del cadáver, de finalmente deshacerse de él de alguna forma. Y cada cultura tiene un acto formal de cómo disponer de ello. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de la época victoriana, ¿no? Es como de una película, pero bueno, se ve muy bien la ilustración de cómo están, clásica ilustración de adentro del cementerio, con la gente de negro. Bueno, esa es una tradición principalmente europea y más que nada anglosajona, ¿no? En cuanto a las costumbres funerarias dentro de Mesoamérica, eh, hay un sistema de enterramiento. Y eso es cómo se dispone del cadáver. Y esto se sigue en todo lo que es las culturas mesoamericanas. Parece que hay algunas excepciones, obviamente, pero esta clasificación, por ejemplo, la hizo Arturo Romano. Y bueno, se ha ido extendiendo porque han habido cosas se han encontrado, ¿no? Pero por lo regular siempre encontramos variaciones de las mismas, que bueno, es decúbito dorsal extendido, que es boca arriba y extendido, ¿no? Decúbito ventral extendido, que sería boca abajo extendido, o sea, acostado plano, ¿no? El set lateral, que sería en este caso de lado, hacia un lado, hacia el otro, hacia la izquierda, a la derecha. Luego los más típicos, por ejemplo, en Teotihuacán serían los que son sedentes o flexionados más bien primero, que son los que están flexionados de lado, hacia un lado, hacia el otro. Y después tenemos los que están sedentes, que sedente finalmente es estar sentado. Estos son algunos de los tipos, hay más complicados. Y hay una otra cosa más, hay entierros directos que se está directamente sobre la tierra, entierros indirectos que hubo una preparación antes de disponer el cadáver en el enterramiento, ¿no? Y luego hay entierros primarios, que es cuando está un entierro totalmente articulado o articulado, y luego secundarios cuando están desmembrados. Entonces, esas son las clasificaciones básicas, que hay variaciones y hay muchas variaciones y cosas muy raras,
Pero bueno, esto podría enseñarles algunos casos que hemos encontrado. Bueno, Teotihuacán. Bueno, esto ya sabemos dónde está, ¿no? Cerca de la Ciudad de México. Fue una ciudad que tuvo su apogeo entre el 100 y el 550 eh, y se extendió por cerca de 20 kilómetros cuadrados dentro de este valle de Teotihuacán, muy al, al oeste de lo que sería y al norte de los lagos, y tuvo pues grandes calzadas todo esto, ¿no? Actualmente, pues ya sabemos, está abierta al público la parte principal, tenemos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, lo que son la calzada de los muertos, y bueno, curiosamente hay muchos tipos de entierros. Se han encontrado algunos, no hay muchos en la calzada de los muertos, o no se han encontrado tantos. Se han encontrado principalmente unos tipos de entierros muy particulares, no tanto la gente normal. Y bueno, es a lo que vamos a ir a continuación, ¿no? Y esos serían los siguientes tipos de entierro. Entonces, bueno, aquí está un poquito el mapa de Teotihuacán. Este lo hizo René Milón en los años 70, en los publicados en los 70. Aquí está un poquito la distribución, que cabe mencionar que ya se está ampliando por el uso de tecnología nueva como LiDAR. Se ha estado ampliando un poquito esto, ¿no? Bueno, tipos de enterramiento. Esto sí es un poquito ya entrando en la materia en Teotihuacán. ¿Qué tipos de enterramientos tenemos? Principalmente son los entierros que están dedicados, o sea, pongámoslo de una forma, no funerarios y funerarios. ¿Por qué no funerarios? Porque no son concebidos como un acto cuando una persona muere dentro de un seno familiar o de un y estos son dispuestos por los seres queridos en un acto de fúnebre. Los no funerarios son esos entierros que son por lo regular dedicados a edificios. Después están los entierros funerarios o los entierros comunes, que son los que ya sabemos, la gente que muere y la familia lo entierra, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo que no es tan común en Teotihuacán, pero sí son mencionados. Yo he tenido la oportunidad de ver uno, y son las cremaciones, que ya por ahí Alonso puso una publicación sobre las cremaciones, que tampoco hay tantos, pero sí, yo sí he tenido la oportunidad de ver uno. Bueno, entierros dedicatorios. Ese es el más famoso, es el famoso entierro del Templo de la Serpiente Emplumada. Aquí tenemos una imagen, de hecho, del museo, pero vamos a empezar por los más, digamos que de la pirámide más grande a la más pequeña. Y bueno, están los de la pirámide del Sol. En este caso, en la pirámide del Sol, los primeros entierros que reportan son los que encontró Leopoldo Batres en las excavaciones que hizo cuando se reconstruye la pirámide hacia 1905, antes de que se inaugurara por esta gran celebración del centenario de la independencia de México. Lo manda Porfirio Díaz y el único informe, bueno, los pocos informes que tenemos sobre eso, esta es una imagen que sacamos de ahí y se puede ver la pirámide del Sol con pequeños dibujitos en las esquinas. Y él menciona que encuentra niños en cada nivel, en cada esquina del edificio. No sabe por qué, piensan tal vez, empiezan como a asumir que tal vez se dedicara al dios de la lluvia, al dios de las tormentas, pero bueno, no se llega más. Me parece que en algún lugar vi alguna fotografía, pero la verdad es que no le he podido volver a encontrar. Es la única referencia que tengo sobre esto. Pero no se encontró más hasta mucho después, cuando empezaron a hacer las instalaciones de lo que era el primer luz y sonido que no se concretó, encontraron por ahí algún entierro disperso. Y después, entre el año 2009 y 2012, como parte del proyecto de investigación de la Pirámide del Sol, a cargo de Saburo Sugiyama y de Alejandro Sarabia, se empieza a explorar lo que sería el túnel arqueológico, el de Noguera, que va de este a oeste, al frente de la pirámide, en un corte transversal, y empiezan a excavar esa parte, y empezamos a encontrar entierros, casi al centro de la pirámide. Y empezamos a encontrar entierros, sobre todo infantiles, casi siguiendo el mismo patrón que lo que reportaba Batres. En este caso, por ejemplo, es el dibujo que yo realicé, y es un dibujo de un niño recién nacido. Se encontró en la base de la pirámide, casi al centro de la pirámide, con un pequeño vaso muy burdo asociado
con un agujero para colgarse. Y esto se publicó posteriormente en American Antiquity. Y aquí hay otra foto de otro entierro que también excavamos. Este entierro fue de un niño de más o menos unos 5 o 6 años. Se puede ver claramente una oquedad que está aquí. Ahora, estos entierros pensamos que fueron dedicatorios y que fueron colocados antes de la construcción de la pirámide para poderla consagrar a, a lo que debió haber estado dedicada, posiblemente al dios de las tormentas, posiblemente al dios del fuego. Esas son las posibilidades o las creencias que tenemos hasta el momento. Este es otro de los entierros, yo tuve la oportunidad de excavarlo, que es un adolescente de unos 14 años y estaba enfrente de lo que sería un puma juvenil. Entonces también ese lo excavó Nawa Sujiyama. Bueno, los de la pirámide del Sol pues, no fueron tantos. Había otro que era un decapitado, solamente estaba la parte de la calota, era un niño como de unos 4 años. Y algo curioso es que cuando estábamos excavando, como estábamos en un espacio tan estrecho, estamos hablando, el túnel de la pirámide del Sol, si alguna vez lo han visto, se puede ver por la parte de enfrente, tiene una anchura como de unos 50 aproximadamente. Entonces teníamos que estar excavando en esa anchura y estábamos más o menos a 2 metros de profundidad, lo que sería hasta el tepetate casi. Y no podíamos extendernos más allá de esa área porque había la probabilidad de que se colapsara todo el túnel. Entonces teníamos que estar trabajando muy estrecho y entonces provocábamos cuando nos movíamos abrasión en las paredes y curiosamente iban saliendo más huesos de niños. Entonces cabe la posibilidad de que hubieran muchos más niños enterrados en la pirámide de la Luna, digo, perdón, la del Sol. Igualmente como pasó en la pirámide de la Luna, que había un entierro más grande, o en el templo de las serpientes emplumadas, que también había un entierro dedicatorio muy grande en el centro. Pero bueno, lamentablemente no pudimos extendernos más por la cuestión de la seguridad. Bueno, y esto, bueno, si lo quieren revisar, ya después con Alonso, con todo gusto les pasamos el link de lo que sería el artículo. Está en inglés, lamentablemente, para los que no puedan leerlo, pero bueno, son cosas que se pueden ver por ahí. Ahora, la pirámide de la luna. Esto, bueno, pues ya sabemos, algunos ya han escuchado pláticas de Saburo, cómo estaba construida, cuántas etapas constructivas tenía. Aquí lo curioso es que cuando se inicia la excavación, se tenía la idea que la parte de atrás de la pirámide de la luna era lo más antiguo y la parte de enfrente era lo más nuevo. Pero como hacen unos túneles transversales, es cuando empiezan a ver que no, que de hecho era lo más antiguo estaba al frente y hace un túnel central, Saburo, y empiezan a encontrar estas ofrendas que estaban dedicadas principalmente al cuarto edificio y al quinto edificio. En la parte de arriba, en la parte de enfrente del cuarto edificio, en la parte de arriba y en la parte de atrás también del cuarto edificio. Y bueno, estas ofrendas fueron igual magníficas, a pesar de que fueron muy pocos entierros, nos dieron una información tremenda y bueno, y lo que nos pueden dar todavía en un futuro con las técnicas que vienen, ¿no? Entre los entierros más interesantes que tenemos aquí es que tenemos varios individuos que fueron atados de mano, eh, en sus espaldas estaban atados, y había un personaje masculino igual que no tenía tenía cabeza, los demás no tenían cabeza, aunque también estaban atados de manos. Y esos individuos estaban rodeados por una variedad de animales que, además de ser enterrados ahí, fueron enterrados vivos, no los tocaron. Sabían aves, lo que son halcones, águilas, búhos, esta mezcla de coyote lobo, habían jaguares, habían inclusive un mono que por ahí se lo publicó Nawa Sujiyama, ese análisis hace poco, y bueno, estaban eh, con una ofrenda de un disco de pirita con navajas de obsidiana en la parte de ahí y dos muñecos, uno de obsidiana y uno hecho de madera eh, con lo que serían mosaicos de piedra verde y concha, ¿no? Que muy, muy interesante esta ofrenda. Y al parecer estos individuos pudieran ser, de acuerdo con los análisis de isótopos estables de oxígeno, fueran mayas.
antes de que me pregunten qué es esos isótopos estables de oxígeno, bueno, digamos que el agua que se toman se va a sus huesos, se fija los átomos de oxígeno dentro de los huesos y los puede decir, porque se renueva el hueso cada determinado tiempo, dónde viviste, cuándo moriste, cuándo moriste, o bien cuándo naciste. ¿Por qué? Porque también se fijan en los dientes. Entonces podemos saber qué tipo de agua tomó y podemos determinar más o menos cuestiones de migración. Digo, no soy la persona más ideal para explicar esto, pero bueno, es una idea muy general para que tengan, para que entiendan. Bueno, aquí está un poquito más de los entierros. Ese es otro entierro, el entierro número 3, muy interesante porque son 4 individuos jóvenes, atados de manos también, con una ofrenda muy rica de elementos de concha, de piedra verde, inclusive había parte de un petate y caracoles distribuidos a los 4 rumbos del universo. Y estaban colocados, por ejemplo, en la parte de atrás de la, de la cuarta estructura. Aquí igual hay algunos entierros que se encontraron decapitados, podemos verlos en la parte de abajo. Y este en particular, que es muy difícil verlo porque no hay una reconstrucción como tal, estamos hablando de un individuo importante en posición sedente, con las piernas flexionadas, que estaba con un ornamento riquísimo de conchas marinas y jade, que probablemente fuera también maya por todo lo que tenía. Y ese también estaba acompañado de gente sacrificada y de animales, ¿no? Pero era un solo personaje. Y lo más curioso es que era un personaje que tenía arriba de 60 años, lo cual es muy viejo para la época. Estamos hablando que el promedio de vida de los teotihuacanos estaba entre unos 25 años. Entonces, un personaje de 25 años, de 65 años, 60 años, era casi el triple de la población común y corriente. Aquí está la fotografía de este personaje. Y aquí está la fotografía de algunos de los acompañantes del mismo. Bueno, esto nada más va a ser un poquito en la Plaza de la Luna hacia el 2015. Se realizó un proyecto de conservación y bueno, se hizo la exploración de este edificio muy extraño que está justo al frente de la pirámide de la Luna, que se llama el King Kutza. Y bueno, se empezaron a encontrar varias cosas, sobre todo agujeros por todos lados que no tenían ninguna distribución geométrica, no había nada dentro. Se hicieron análisis, no se encontró ningún tipo de residuo, semilla, nada de esto. Y estaban distribuidos casi todo alrededor del edificio y dentro del edificio. Y habían varias capas de piso, ¿no? Y se extendían hasta casi pasando lo que sería el altar central, hasta donde está la escultura esta de la posible diosa de la lluvia que está ahí. Y bueno, algo que pudimos encontrar en este espacio fueron 2 entierros. Y fueron muy extraños porque niños, eran niños que estaban algunos decapitados y algunos no decapitados. Pero lo más extraño de ellos es que estaban boca abajo. Entonces esto nos dio una idea que probablemente ahí hubiera algo, hubieran algo, sobre todo dedicado al inframundo, ¿no? Porque los personajes que están boca abajo tienen esta relación con el inframundo. Y bueno, encontraron unas estelas de piedra verde, en este caso serpentina y cuarzo verde, y posteriormente se hizo un análisis con un georradar, tomografía, y con este georradar se pudo localizar lo que sería el túnel que está debajo de la pirámide de la Luna, ¿no? Entonces probablemente estos niños que estaban ahí sí estuvieran en cierta forma custodiando o tal vez custodiando la entrada a este túnel, que tal vez estuviera en la zona norte o fuera un segundo túnel, no sabemos bien todavía. Lamentablemente no hemos podido ni siquiera ver este túnel que está ahí y esperando para que en algún momento tengamos presupuesto y podamos explorar. Bueno, ahora sí, los de la serpiente emplumada. Estos son de los lugares más enigmáticos de Teotihuacán, los mejores conservados. En mi particular, le tengo mucho cariño a este edificio y a la ciudadela. Y bueno, estos entierros, los más famosos son los entierros de estos señores que tenían sus collares con maxilares. Ojo, maxilares, la parte de arriba. ¿Por qué no mandíbulas?
No lo sabemos. Tal vez si le cortas la mandíbula a alguien, tal vez sobreviviera. Entonces el maxilar, si se lo quitas, ya no vive. Entonces pensamos que esos maxilares que eran de otras personas teotihuacanas también o foráneos, los usaban como collares. Los últimos estudios, por mucho tiempo se asumió que esos personajes eran oaxaqueños. Y lo último ha demostrado que eran teotihuacanos también. Igualmente las víctimas. Entonces esto cada vez se complica un poco más. Esto tiene un par de años que se publicó igual un estudio de isótopos. Y bueno, se encontraron más de 100 individuos, se han encontrado varios distribuidos alrededor del edificio. Hay hombres y mujeres. No sabemos exactamente cuántos habrían. Se ha calculado, pensan algunos que son 240, pero bueno, no se puede aseverar eso. Posiblemente vaya a salir más ya cuando se empieza a construir el techo que va a proteger el templo de las serpientes emplumadas, porque hay áreas que no se han excavado, como pueden ver, sobre todo el área norte. Y bueno, recientemente nuestro querido profe Rubén Cabrera, pues él excavó parte de sus entierros en el 80-82 y en el 92-94. Entonces estuvieron trabajando ahí con un equipo muy extenso y pudieron analizar muchos de sus entierros. Lo que son las mandíbulas también hechas de madera que tenían los otros individuos, con los dientes esos hechos de concha, muy, muy exquisitos. De hecho, emulan perfectamente bien lo que es la forma del diente. Y algo que es muy curioso, que no se ha estudiado tanto, muchas de las mandíbulas y muchos de los individuos de la pirámide del templo de la serpiente emplumada tenían incrustaciones dentales. O sea, no eran personas comunes y corrientes. Entonces eran personas que fueron en cierto momento cautivas y las matan como un sacrificio al poder del edificio, para poder eh, hacer el edificio sagrado con la misma sangre de esta gente. Los entierros dedicatorios esos son entierros que se hacen con un fin particular de poder consagrar un espacio y hacerlo sagrado. Entonces, por eso es la diferencia y no son funerarios. Aquí vemos otra imagen también de lo que son los dibujos que se hicieron para el proyecto. Y aquí lamentablemente no se ve muy bien, pero hay una imagen de un, un sacerdote, según Zapoteca, decía la imagen que tiene precisamente estas mandíbulas o maxilares, en este caso, alrededor del cuello. Entonces, bueno, y ojo, las mujeres también tenían un rico atuendo que no estén representadas porque no son tan exuberantes como lo que son las maxilares, no demeritan mucho, pero tenían también unos collares, unas orejeras muy, muy, muy impresionantes, que esperemos que en un futuro, cuando el museo de sitio se remodele en un par de años, puedan eh, poderse exhibir también esas piezas que están olvidadas en las bodegas. Bueno, en la Ciudadela no solamente se encontró eso, encontraron además otros entierros en la parte, por ejemplo, este de la Ciudadela, justo en medio, atrás del Templo de las Serpientes Emplumadas, se encontraron una pequeña altar con 4 cráneos. Hace algunos años, nada más por el morbo de tratar de recrear cómo se verían, pues hice una pequeña recreación ahí, media, parece de álbum de heavy metal o de death metal más bien, de los 4 decapitados, ¿no? O podían fácilmente entrar dentro de del Esto o de alguna de las periódicos amarillistas, ¿no? Pero bueno, así se verían. ¿Por qué? Porque eso es curioso y hay una explicación para esto, porque lo puse. Fueron colocados con carne y aún se conservaban las primeras vértebras adheridas al cráneo. Entonces fueron decapitados con instrumentos de obsidiana, fueron cortando y las 2 primeras vértebras son muy difíciles, están muy, muy pegadas por los músculos, entonces siempre se quedan, ¿no? Entonces fue en un periodo muy corto después de la muerte cuando los colocaron ahí y luego los enterraron en un pequeñito altar por ahí. Bueno, Plaza de las Columnas. Bueno, Plaza de las Columnas
Fue un proyecto muy interesante. Los primeros años, sobre todo, tuvimos una cantidad impresionante de gente trabajando y no fue lo que esperábamos, pero sí encontramos algunos entierros. Por ejemplo, fue un entierro de una mujer que se encontró dentro de un muro perimetral. Esta mujer era ya mayor, arriba de 40 años, para la época ya era muy vieja, sufría, por ejemplo, de los pies. Y algo curioso es que esta mujer la golpean en la cabeza, tal vez como una forma de quererla sacrificar, y sobrevive todavía un poco más y después ya muere. Y la entierran dentro del muro. Entonces fue algo muy curioso. Pero bueno, ahí lo más interesante, que lamentablemente no hay fotos, bueno, sí tengo fotos, pero no las puedo compartir, es un entierro dedicatorio que se encontró sobre la Casada de los Muertos, que fue un entierro de unas 70 personas que desmembraron. Y probablemente también fueran mayas, ¿no? Plaza de las Columnas es un sitio muy interesante que tiene tenemos la idea de que fue habitado principalmente por mayas de élite y en algún momento hubo un conflicto alrededor del 350 y estos, muchos son sacrificados y mueren. No sabemos exactamente qué pasa, digo, lamentablemente, como hemos dicho, no hay escritura, como bien sabemos, ¿no? Un lugar que fue importantísimo para entender las costumbres funerarias en Teotihuacán fue la Ventilla, y sobre todo la Ventilla B, la que está ahora donde está el rancho La Ventilla, que está en la mera curva para entrar a San Juan. Ahí está el rancho de la Ventilla, de hecho, era un lugar para cambiar mulas. Cuando pasen por ahí pueden ver todavía donde estaban las carrozas o donde entraban las carrozas. Y eso se excava en los años 60 y ahí trabajaron tres antropólogos que eran estudiantes todavía, con Arturo Romano Pacheco, y los tres antropólogos eran unos de los más renombrados de la antropología física, que aún viven, afortunadamente, que es Carlos Serrano, Said Lagunas y eh, Sergio López. ¿Y qué hicieron ellos? Publican un primer libro o un primer estudio para entender lo que serían las costumbres funerarias en Teotihuacán. Hacen un primer estudio bioarqueológico. Entonces, después les platico un poquito de esto. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción de la Ventilla, eh, o algunos de los... Bueno, después platicamos un poquito de esto. Entierros comunes. ¿Qué son los entierros comunes? Como les decía, son los entierros funerarios. Son cuando la gente muere, eh, cómo disponían de ellas. Por ahí había leído que alguien preguntaba si habían cementerios en Teotihuacán. No, no habían cementerios. La gente común y corriente era enterrada en su casa, en el cuarto donde dormían, en la cocina, en los patios, generalmente los niños, se distribuían en esos lugares. Se hacía una oquedad y ahí los enterraban. Bueno, aquí ponemos las casas, es un conjunto habitacional, aquí está la entrada, hay su templo, es un conjunto regular, y aquí es un patio donde vemos las columnas alrededor, entonces ahí enterraban niños, en los patios también. Sí habían entierros dedicatorios, principalmente en los templos y los altares, pero por lo regular encontrábamos entierros comunes, entierros de gente normal. Bueno, aquí está lo que les comentaba. En la Ventilla, este estudio que hacen, que había tantos entierros, que empiezan a hacer una catalogación de entierros. La mayoría tenían un patrón que era el flexionado o el sedente, pero habían otros muy raros. Por ejemplo, este que está el entierro 47, que tiene una pierna extendida, la otra está flexionada y está medio, el brazo está abajo, ¿no? Entonces habían cosas ahí raras. Pero bueno, se encuentran muchos entierros y se hacen muchos análisis, sobre todo demográficos de lo que sería edad, sexo, posiciones, ADN, lo que sería isótopos para determinar dieta. Y esto fue en el 60. Y después en los 90, cuando se abre el otro proyecto, también se encuentran más entierros. Y la mayoría de los entierros están
viendo que son entierros flexionados en fosas. Entonces, enterraban a los entierros en las casas, hacían una fosa directamente en el piso y el entierro flexionado con las rodillas prácticamente hasta la barbilla y los brazos cruzados a los hombros, se metía ahí. Ahora, se ha cuestionado en muchas ocasiones si este tipo de posición que podemos encontrar muy frecuentemente, que es la de cúbito lateral flexionado o fetal, algunos les llaman, podría ser derivada de un bulto mortuorio. Eso también es una cuestión, aunque no hemos encontrado como tal el textil, podemos pensar que tal vez, y otra cosa muy importante, que tal vez esos entierros fueran desecados o tuvieran un ritual funerario extenso, que tuvieran una casa, un lugar de muertos, digámoslo así, donde se secara el cuerpo con inciensos o humos o alguna cosa así, ya envuelto en lo que sería el metate o la tela, y ya cuando estuviera sin líquidos, se pudiera disponer de él. No en todos los casos se aplica, pero probablemente esto pudo haber pasado y se han encontrado, bueno, varios ejemplos, no en Teotihuacán, pero sí en otros lugares, y hay algunos ejemplos pictóricos en Teotihuacán. Otro sitio que también se exploró y estuvo a cargo del profesor Rubén Cabrera, Coateltelco. Y aquí es curioso porque estos entierros, lo que tenemos aquí, son los que encontraron en la periferia, la parte este del conjunto. Y aquí vemos, por ejemplo, a este arqueólogo Lalo Ramos, que estaba excavando un individuo que estaba sedente, o sea, sentado en posición fetal, con las rodillas, como les comentaba, que está el cráneo en la parte de arriba, y con una ofrenda impresionante. Tenía más de 20 elementos y habían varios. Algo que también podemos ver en lo que son los conjuntos habitacionales son varios niveles de entierros que corresponden a diferentes épocas, a diferentes etapas constructivas. Una posible respuesta muy simple a las etapas constructivas de las casas es que están haciendo más espacio también para sus muertos, porque una cosa que vemos en Teotihuacán es que los teotihuacanos no tenían la intención de molestar a sus muertos, no los tocaban. A veces por accidente los llegaban se topaban con ellos cuando hacían un muro, haciendo cimentación, pero por lo regular los dejaban en paz. Y esto es muy importante porque sí sabían dónde estaban, porque los sellos se ven en el piso, se pueden ver los sellos donde están los entierros. Entonces eso es muy importante. Bueno, esto es un poquito Atetelco, se han encontrado en muchos más sitios. Donde sí yo me he especializado mucho más es en barrio oaxaqueño. Digo, llevo casi tres tesis escritas ahí. Y bueno, estaba a 3 kilómetros de la ciudad, en lo que sería ahora el barrio de Evangelista, cerca del cerro, había un asentamiento principalmente de Occidente y luego estaban también la gente de Oaxaca, zapotecos, lo que llamamos ahora Tlailotlacan, y ahí se encontraron muchísimas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque al ser un grupo foráneo, no guardaban la misma tradición mortuoria. Vaya, no enterraban igual a sus muertos. Ya les comentaba, cada cultura dispone diferente de sus muertos. Y en Teotihuacán, la principal forma de enterrar, como había dicho, es flexionada. Y en el barrio oaxaqueño, la principal forma de enterrar a sus muertos es extendido. Y otra cosa muy importante, a los muertos los ponen en tumba, lo cual en Teotihuacán no es común. En Teotihuacán hacían las fosas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver parte de un enterramiento, son las piernas, algunas de las vasijas a un costado y parte de la ofrenda. Aquí podemos ver ya liberada, después de que se quitó el perfil, un poco de lo que sería la columna vertebral, los brazos y también la ofrenda. Algo curioso que hemos visto en el barrio oaxaqueño es que se reutilizaba el espacio. Ahí sí no, como que no les importaba mucho lo que estaba anteriormente,
removían los huesos y ya. Entonces, por ejemplo, un entierro que encontramos era un individuo que primero se deposita extendido, al pasar del tiempo se hace otra etapa constructiva y posteriormente hay una intrusión, una fosa bastante bacana y ponen a un individuo en posición fetal y lo que quedaba del otro individuo lo mueven y lo tiran. Nada más se quedaron las piernas y el otro. Y eso sí lo pudimos encontrar directamente ahí en el barrio oaxaqueño. Estaba muy interesante. También habían entierros dedicatorios, aquí son dedicatorios de niños dentro de los canales de agua. Cuando clausuraron el canal de agua, ponían ya sea niños o segmentos de niños, aparte de ofrendas, y también era algo que no es muy común en otros lugares, ¿no? Y huesos de cánido, por ejemplo. Aquí tenemos algunas ofrendas y bueno, se pueden ver, ¿no? No, oh, aquí está parte de esa ofrenda. Y aquí están las tumbas. Estas son tumbas que se han encontrado. Eran estructuras hechas de piedra o bien de adobe, con una pequeña antecámara en la parte frontal. Y algo que hacían con las tumbas es que reutilizaban el espacio. O sea, no era un entierro permanente. La persona moría, hacían los rituales, lo metían a la tumba, sellaban la tumba y al paso de algún tiempo, tal vez unos 5 o 6 años, eh, se abría otra vez la tumba y si había una persona que moría después, se sacaban los huesos o se arrumbaban en un costado y se metía el nuevo ocupante. Entonces eran reutilizadas. Esto nos diría que esta población que habitaba en Tlaxcala no tuviera un apego tan estrecho a sus muertos. O tal vez pensaban que el muerto ya no era humano, o ya no era una persona cuando moría y después de que ya estaba hecho en huesos y perdía ya esa mm, personalidad, digámoslo así, o el alma, o lo que pensara, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro entierro que sería igual muy interesante, extendido completamente. Aquí se ve parte de la fosa y la ofrenda. O sea, siempre las ofrendas las ponían alrededor de la cabeza o en los pies. Y este es uno de los entierros que pudimos sacar, que aquí se puede ver, por ejemplo, cómo estaba extendido, está lo que es la fosa. Eh, Hicimos unos 3D y igualmente se pueden ver las ofrendas en los costados, como estos pudieron, cómo se depositó, ¿no? Aquí parte de las ofrendas, cuchillos, vasijas, muy interesantes. Este es de los que a mí me gustan en particular, que es un entierro de 2 perros. Y estos perros estaban besando. Los entierran uno frente al otro con las narices tocando. Entonces es muy particular. Yo nunca he visto uno igual y se encontró en este lugar. Había muchos perros y son muy interesantes porque no se ven tanto como en otros lugares. Aquí están los perritos. Eso los analizó Raúl Valadez y me parece que sacó una publicación sobre qué tipo de perros eran. En algunos casos eran uno mezcla entre coyote y perro o coyote lobo. Y bueno, no, tal vez eran perros que tenían algún significado especial para el inframundo. No Xoloscuintlas. Bueno, otros entierros que se han encontrado, por ejemplo, en ese lugar han sido dedicatorios principalmente a edificios, y eran eh, cráneos. O sea, no eran que los ofrecían al edificio y los colocaban antes de lo que era la construcción. Entonces podemos aquí, esos estaban aquí, y curiosamente eran individuos que no eran ni siquiera parte del mismo grupo. Eran muy robustos, tenían un, bueno, eran muy diferentes al típico eh, individuo que vivían ahí. Eran cráneos muy robustos, posiblemente hermanos, porque tenían cosas muy parecidas en cuanto a cuestiones que podemos ver de los huesos, algunas cosillas ahí de marcas, todo eso, que probablemente tuvieran alguna relación. Pero sí fue muy interesante cómo se encontraron, asociados sobre todo a lo que serían escaleras. Esos son dedicatorios. Había
un entierro muy particular que es este de aquí, que es secundario, no es un entierro primario, a pesar de que pareciera que fuera un individuo flexionado, aquí está el cráneo, aquí está parte de los brazos, pero lo que eran lo- los otros huesos no correspondían, habían de hecho más huesos, y tenía una preciosa urna funeraria eh, del, del dios 9. Por ahí está la tesis de Miguel Ángel, que es un arqueólogo que ha participado en con Alonso, y había una trompeta que no solamente la trompeta era Omechicahuastre, que es la que está aquí. Esta era una trompeta. En otro momento les podré mostrar cómo sonaba, pero era un sonido que probablemente asumimos que tuviera que ver con funerales, como nos encontraron en algunas crónicas, que se lloraba y sobre todo era un sonido muy fuerte como si fuera un lamento. Entonces algo único que en algún momento se los podré mostrar. Aquí está otra imagen de ese mismo entierro con la parte un poquito más en blanco y negro, que queremos resaltar lo que sería el, la urna. Y esta cosa de aquí, aquí tenemos uno de los entierros más extraños que yo en lo particular he visto en Teotihuacán. Esto es un patio de captación, tiene una forma como tipo como de caracol y estaba lleno de niños. Encontramos cerca de 10 individuos, 10 niños de diversas edades, colocados prácticamente en todo el patio. En algún momento lo clausuran y ponen los niños ahí. Una relación con el agua y el inframundo también. Ese es otro entierro, que es una mujer y un hombre. El hombre sería el que está de este lado y la mujer es la que está en la parte más hacia abajo. La mujer tenía su piedra de molienda en las rodillas. El hombre tenía lo que son ofrendas con comida en la parte de arriba, vasijas con comida, y estaban en posición extendida. Arriba de ellos se encontró, de hecho, un infante. Probablemente fuera la familia que fallece. Pero vean la posición extendida. Entonces, eso es, para Teotihuacán es raro. Aquí está un acercamiento de ese mismo entierro. Eso no tiene nada que ver con eso, es un golpe que le dio el trabajador. Aquí está parte de las ofrendas. Otro entierro que encontramos, también una mujer. Esta se volvió un poquito famosa, tenía un diente prostético, varias modificaciones y una modificación craneal de tipo tabular erecta, que no es típica de ahí, posiblemente fuera maya por todo lo que tenemos y los rasgos y la fractura del diente prostético, ¿no? Eso ya después hay otra plática por ahí. Esa es una de las tumbas, vean. Se encontró justo donde está el deportivo de la colonia El Mirador, está en San Juan Teotihuacán. Ahí se iba a hacer un museo comunitario, está la tumba, aquí está parte de esa tumba, y tenemos aquí los huesos que removieron los mismos personas de ahí con lo que son las ofrendas, principalmente pulidores, y eran huesos de varios individuos. Y esto es lo que les comentaba. Recuerden que les comenté de algunos huesos que son, o algunos entierros que son primarios, secundarios, que están articulados o desarticulados. Este es un caso muy, muy raro. Estaba prácticamente en superficie. El cráneo fue de hecho destruido por algún arado. Y lo más extraño de este entierro son que está boca abajo. Aquí se puede ver la columna vertebral, parte de lo que son las costillas, la cadera, pero los fémures están completamente girados y viendo hacia arriba. O sea, los quitaron y los colocaron en la parte de arriba del entierro, lo cual es algo totalmente raro para, para Teotihuacán, ¿no? Entonces habían de repente cosas muy extrañas. Había, por ejemplo, algo que pudimos encontrar en este mismo entierro es que el fémur tenía una dislocación, pero en vida. Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo está parte de la cabeza del fémur y la fractura que se le hizo, por eso fue en vida, y después en muerte se lo colocan encima. Entonces, fue algo muy extraño.
Ese es otro individuo que a mí me gusta mucho, 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 que era un hombre que fue colocado en una tumba y tiene una posición que le llamamos como de jinete. ¿Y esta posición a qué se debe? Porque en la tumba no le pusieron tierra encima, en la construcción. Entonces, cuando se echa a perder, se empieza a inflar y toma esta posición así. O sea, se infla y se extiende. Después ya pierde ese líquido y ya se vuelve a sentar, ¿no? Entonces aquí se puede ver esas dislocaciones de lo que son los segmentos que le llaman lábiles de las diferentes partes del cuerpo. También tiene una ofrenda muy rica y algo muy curioso, tenía unas orejeras hermosas de cerámica calada. Y aquí podemos ver, casi esgrafiada, pero las tenía justo, ahora sí que en el área de las orejas. Y curiosamente, anteriormente a eso, las catalogaban como anillos, no orejeras. Entonces, únicas. Aquí se ve una reconstrucción que hizo nuestro querido Aldo, que trabajó con nosotros mucho tiempo, y aquí está parte de lo que sería la tumba, que era hecha de adobes. En la parte de arriba también había adobes y otro tipo de tumba. Aquí podemos ver parte de eso. Y bueno, en Trajinga 33, que es otro sitio muy famoso, esto se exploró en los años 80 por una arqueóloga que se llama Rebecca Story. Y es un conjunto muy, muy grande, muy cerca, más o sea, unos 2 kilómetros de la Ciudadela, cerca de lo que es el San Lorenzo, entre San Lorenzo y San Sebastián, y explora ese lugar, más de 80 cuartos de ese conjunto. Y algo curioso es que ella denomina que este lugar fue eh, el barrio más pobre de Teotihuacán. ¿Y esto por qué lo dice? Porque menciona que había mucha gente enferma, que, que sí, sinceramente casi no se ve. En cuanto a las posiciones, pues había muchas posiciones flexionadas, como lo típico, y había mucho niño en vasijas, que es lo más común. A los bebés recién nacidos y antes de cierta edad, 3 4 años, se les colocaba en vasijas. Tal vez tuviera que ver con esta idea de, del útero materno, de regresar a esto, ¿no? Entonces se ponía la vasija en la parte de abajo, en la parte de arriba, y se cubría. Entonces, por lo regular, los bebés están en perfecto estado y los adultos están deshaciendo los huesos. Tal vez tenga que ver con esto, y también porque tienen menos material, son un poquito menos densos los huesos o menos porosos. Pero bueno, ella encuentra mucho esto. Curiosamente, con los análisis que realicé para la maestría, empecé a notar que la distribución de Reginga 33 no era tan común. Teníamos, por un lado, muchos bebés de recién nacidos o antes de nacer, y tenemos también adultos de arriba de 35, 40 años. Esto nos está dando el espectro de ambos lados de la población. No están los de en medio, que tampoco, que sí se encuentran en otros lados. Entonces, ¿por qué tenemos población muy, muy vieja y muy joven? Ahí nos plantea algo raro, como tal vez un lugar de nacimiento y un lugar de muerte. Entonces, ahí vamos a empezar tal vez en un futuro a checar algo, ¿no? Pero bueno, es algo muy, muy interesante. Posteriormente, hacia el año 2015, 2016, el doctor David Carballo empieza a trabajar en varios de los conjuntos asociados o en la misma zona de Trajinga y empieza a encontrar casas, varios edificios, varias ofrendas. Y también hay una cosa muy curiosa, y ni siquiera en Trajinga 33 habían ofrendas muy grandes y muy interesantes. Por ejemplo, hay un personaje con un tocado precioso. Aquí podemos ver ese tocado, que es unas serpientes que tenía en su tocado, hechas con concha marina, y eso no correspondería a gente que estuviera en un barrio pobre, ¿no? Entonces, este sería el cacique tal vez del lugar,
No lo sabemos. El individuo no está en muy buen estado de conservación, pero bueno, es una cosa muy, muy interesante que esperemos que en un futuro también se pueda apreciar eso en el Museo de Sitio, porque son unas piezas impresionantes. Bueno, esto fue un poquito de los comunes. Son tantos que, bueno, a veces es imposible abarcar, sobre todo en tan poco tiempo. Pero bueno, aquí está un poquito de lo que nos puso Alonso en la página, los cremados, estos cremados. Bueno, eso es parte del mural del Templo de la Agricultura, donde se puede ver un personaje, aquí se puede ver la nariguera, muy curiosa, se parece mucho a la que se encontró en la ofrenda, en una de las ofrendas de la pirámide de la luna, las orejeras de jade, posiblemente verdes, y se ve sobre un edificio, en la parte de abajo se ve el edificio, y como fuego y varios personajes haciendo diversas cosas. Un mural que lamentablemente ya no existe, hay algunos fragmentos que por ahí estudiaron, pero habían dos, uno a cada lado. En este caso, yo les comenté, bueno, René Milón sí reporta un área de incineraciones. Lamentablemente no he podido ver esos entierros. Y yo personalmente pude ver un entierro de cremados que se encontró en el patio de los Jaguares. Sí, cuando uno entra al patio de los Jaguares, en la puerta número 3 está un edificio, lo que sería un templo, en este patio, y sobre debajo de las escaleras del templo, justo en la parte central, habían varios huesos parcialmente quemados con la madera de la pira funeraria. Lamentablemente sufrió un accidente, ya no pude poner más atención a esto y bueno, ya no se pudo hacer el estudio apropiado, pero bueno, sí se asumía y se asume todavía que la gente de élite tenía este pase directo al inframundo por medio de la cremación, casi como con la cultura azteca, ¿no? Entonces, eso habría en un futuro que buscar otra vez el área de crematorios que reporta por ahí René Milón. Ahora, algo que siempre encontramos en Teotihuacán y no son tan comunes, pero sí los hay, sobre todo en la parte de las iglesias, todo eso, pero sí hay entierros coloniales. Y yo los que he excavado personalmente son los que han estado en, eh, en lo que sería el barrio oaxaqueño. Y son entierros coloniales de contacto por lo regular. Y por ejemplo, este es un entierro, digamos que azteca, ya posclásico tardío, ya sería más contacto. Es un entierro que está también semisedente, está sentado dentro de una fosa, las rodillas salidas, el cráneo reposando en la orilla y tenía sus orejeras de obsidiana, pero estaba dentro de lo que fuera tal vez una iglesia que existió en algún momento dentro de la colonia del Mirador, que no se tiene registro en ninguna crónica. Entonces aquí podemos ver un dibujo que hice para ilustrar y que se vea un poquito más claro cómo estaba este individuo. Ahora, estos sí son coloniales y posiblemente eran españoles. ¿Cómo sabemos que eran españoles? Por el tipo de cráneo, por las mediciones que tenemos, lo alargado que eran y sobre todo por la posición. Estando en el barrio oaxaqueño pensaríamos que eran extendidos, que serían algo normal, pero no. Aquí hay dos cosas que podemos apreciar, a pesar de que fue parcialmente removido por el espunarado, que los brazos están sobre el pecho, cruzados, y las piernas están cruzadas también. ¿Qué, ¿A qué se debe esto? ¿O a qué están emulando con esta posición? Acá está la respuesta. No se pueden extender los brazos, pero se ponen sobre el pecho, casi como emulando la cruz, y los pies están cruzados como con los clavos. Entonces, por eso los entierros coloniales son fáciles de distinguir porque están en esto. Tal vez tuvieran si hubo algún tipo de ataúd, pero por lo regular los entierros de esa época se ponían en petates, que era lo más común. Aquí vemos otro, que también se ve, apenas se llega a ver la posición y las piernas. Y bueno, esto es lo más común. Ahora,
se han encontrado muchos entierros, sobre todo cuando se hacen estudios cerca de las iglesias. Lo que ahora vemos como los atrios de las iglesias antiguamente eran un poquito más grandes. Estamos hablando que se extendían un poco más. Y conforme los pueblos fueron remodelados, se fueron modificando. Entonces sí, y hay algo curioso que pasa mucho en los pueblos, sobre todo en Teotihuacán, y sobre todo todos varios pueblos, que alrededor de los muros de las iglesias siempre hay entierros, sobre todo de niños. ¿Qué niños entraban ahí? A los niños que abortaban, o los niños que no morían, que morían sin bautizo. Entonces, algo que también está ahí, que uno puede encontrar, y se han encontrado en varios lugares, ¿no? Antes se han encontrado muchos entierros en la iglesia de San Juan, en lo que sería San Francisco, Santa María, en Evangelista, por ejemplo. Y bueno, eso es un poquito, digo, espero les haya gustado. Eh, Pueden checar algo de mis trabajos en esta parte de academia.edu. Aquí tenemos unas fotos de la excavación de la pirámide de la Luna, del Sol, de este entierro que lo estaba mostrando el barrio jaqueño. Y este también es del barrio jaqueño, que estamos excavando una tumba con un compañero, un arqueólogo que estaba ahí. Y bueno, pues esta plática pues, se la quiero dedicar al buen Miguel Ángel Velázquez, que recientemente nos dejó en este plano, se adelantó en Mictlán. Y bueno, pues, esperemos que ya esté gozando de las mieles del Mictlán con los perros sagrados ahí. Y bueno, en este día, qué mejor momento para recordarlo, ¿no? Bueno, pues en este caso sería todo. Ya si tienen alguna pregunta, pues trataré de contestar. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias por tu presentación y pues la dedicatoria al buen ropero que sí, como comentas, pues falleció, pero pues se mantiene su obra y su recuerdo en cada uno de los que lo conocimos y bueno, pues agradecido por la charla y por la memoria. Y pues vamos a abrir la sesión de comentarios, de preguntas. Si alguien tiene algo que comentar aquí en Zoom, pues puede encender su micro y realizarle la pregunta a Jorge, el comentario, y después nos pasamos al chat para también darle alguna lectura a los comentarios que ahí están. Pero pues adelante, doctor Octavio Torres, bienvenido, gracias por su acompañamiento como siempre, y pues lo escuchamos. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación, muy padre. Pero yo quisiera hacerte una pregunta tratando de tomar el panorama. Con lo que tú seguramente has de saber de los entierros en el área olmeca, por ejemplo, o en el área maya, incluso expusiste las diferencias con respecto a los oaxaqueños. ¿Hay algún tipo de tendencia, hay algún tipo de cambio importante que se ve, por ejemplo, de lo olmeca a lo teotihuacano o de lo teotihuacano, dijéramos, a lo azteca, referente a estas costumbres mortuorias? Y si hay esas diferencias, ¿se reflejan o reflejan estas también alguna diferencia en lo que se refiere a las creencias subyacentes en el Mictlán, en la otra vida, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna vinculación? Entonces, es una pregunta de la filogenia de los entierros entre una cultura y otra, y si estos reflejan algo de lo que podamos suponer de las creencias relacionadas con la vida posterior a la muerte. Gracias. No, gracias, Octavio. Sí, bueno, sí hay una relación, digo, obviamente estamos hablando de culturas mesoamericanas y guardan una relación común entre ellas. Y bueno, la olmeca es la que da, digamos que la pauta a después seguir. Casi no hay entierros olmecas, lamentablemente no se han conservado tanto. Ahí sí, sinceramente, soy ignorante un poco de la parte olmeca, pero bueno, de lo que son aztecas, lo que son toltecas, teotihuacanos, sí se parecen mucho. O sea, sí guardan una relación muy parecida. Esta posición flexionada se va repitiendo. Es muy común. Y sobre todo el enterrar a la gente debajo de la casa, ¿no?
Eso sí es Ok. típico de esto. Lo que sí podemos ver es en entierros de élite, que no se ve, que en Teotihuacán no se ve, porque no hay. Tal vez nada más estos cremados, algún caso raro como el de la Ginga 33. Eh, no tenemos los entierros, los edificios funerarios, como sí los hay con los mayas, ¿no? Por ejemplo. La Ok. gente común sí está, pero sí es algo en cuanto a cómo se dispone del muerto, el significado tal vez del inframundo, sí pudiera ser algo muy similar. Comparten una Ok. creencia muy particular. Tal vez hay adaptaciones particulares a cada región, que lo vemos igual con los dioses, pero sí siguen una misma pauta de los entierros seleccionados, eh, etcétera, ¿no? O sea, no hay cosas así demasiado locas como, no sé, como en algunas culturas que los enterraban en los riscos, ¿no? Aunque sí hay otros lugares donde se enterraban en cuevas. Por ejemplo, está la cueva de la Candelaria, que los metían ahí y estaban una cantidad impresionante de bultos mortuorios en perfecto estado de conservación. Y de hecho son unas momias que están en el Museo de Antropología y hay otras más ahí en exhibición, ¿no? Pero eso depende de cada región y ya no estamos hablando de una región que sea estrictamente Mesoamérica, ya sería más América, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a ti. No, no hay de qué. Jorge, hay una pregunta. Nos comentaba sobre los diferentes tipos de entierros que se encontraron, algunos de ellos con esta cuestión del sacrificio, pero aparte del sacrificio, lo que ustedes han podido encontrar sobre las formas en que, o las causas de la muerte en los estudios que han realizado sobre Teotihuacán, ¿cuáles son las que han encontrado hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que causa la muerte en Teotihuacán fuera del aspecto del sacrificio como tal, sino en una cuestión quizá cotidiana o de la misma vida incluso? Bueno, bueno, no siempre es no es fácil determinar de qué murió la persona porque a veces no deja una marca de una patología en el hueso, ¿no? Pero de los casos que sí hemos podido ver y está la evidencia de que murieron, obviamente los sacrificados sí hemos encontrado, por ahí un caso que se encontró cerca de la ciudadela de un individuo que fue sacrificado y tenía el cuchillo todavía dentro de la columna, ¿no? Ese sí se encontró por ahí del 2002, más o menos. Pero hay casos de gente que probablemente, y se han reportado para Ciudadela, y yo he visto un par de casos, presentaban una tuberculosis, lo cual es muy raro para la época prehispánica, porque se creía que este tipo de patología fue traída de Europa. Entonces sí, se han encontrado un par de casos. Hay algunos casos de cáncer en individuos jóvenes de alrededor de 15 años. Yo he visto un par de ellos que eran de la ventilla y hay casos inclusive de sífilis congénita en individuos jóvenes que probablemente murieron derivado a eso. Lo que asumimos también, por ejemplo, en casos infantiles, es que también esta gran cantidad de niños pudo haber muerto derivado de enfermedades estomacales por el gran estigma de la ciudad, que era el agua. El agua siempre fue el talón de Aquiles de la ciudad. Entonces, esta agua afectó muchísimo a la población. Entonces, mucho caso de eso, que pudo haber sido derivado de enfermedades estomacales, que esto ya en un futuro cercano, ya que podamos hacer análisis de ADN de sarros dentales, eso nos dará una respuesta bien de qué tipo de patologías tenían que pudieron haber matado a la gente, ¿no? Pero sí, infecciones también es muy común, derivadas de traumas. Por ejemplo, alguna fractura, alguna caída que no se curó y la persona falleció de eso. Y algo muy curioso que en Teotihuacán solamente lo he visto y, y, y sí, sobre todo en sitios como por ejemplo la Inga, 33 o el barrio oaxaqueño,
las enfermedades periodontales, los dientes. Eso es algo que sí te mata. Uno ahora no lo vemos como tal, pero hay abscesos en varios individuos y una infección en un diente te mata en 24 horas. Entonces, posiblemente muchos de los individuos pudieron haber muerto de infecciones periodontales y de abscesos por una carie maltratada o por un diente que se fracturó, lo cual sería muy, muy común. Bien, pues muchas gracias, Jorge, por su respuesta. No sé si alguien más quisiera comentar algo aquí en Zoom, puede encender su micrófono y mientras leo algunos comentarios del chat. Jorge Gómez, excelente presentación y un trabajo con gran profesionalismo de Jorge Archer, del Museo Comunitario de Atzayanca, también buenas noches, nos mandan un saludo desde Tlaxcala. Carlos Valencia, buenas noches, saludos desde la alcaldía Tlalpan. Jesús Quintanar, muy interesante. Y René Escamirosa dice, él, bueno, hace un comentario sobre lo que nos decías de este hallazgo del personaje con las extremidades deformadas y con de jinete, como lo mencionaste, y dice las extremidades no tienen cavidades que acumulen gas después de la muerte, por eso no se podrían hinchar como el abdomen para condicionar la posición de jinete. Posiblemente si estuviera bajo agua, pero aún así considero que no. Habría que analizar otra teoría sobre la posición, dice Crítica Constructiva. Excelente exposición, es un placer asistir a estos eventos. Felicidades y un reconocimiento a su trabajo. Es el comentario que hace sobre lo que nos compartiste, Jorge. ¿Quieres comentar algo sobre este comentario? Ah, tu micro está para. Gracias por el comentario. Bueno, es excelente que nos digas algo más, pero bueno, gracias. Lo tomaré en cuenta. Digo, es una aproximación. Digo, no soy forense, pero bueno, fue una teoría que pudimos haber tenido, pero muchas gracias por el comentario. Claudia Marín, buenas noches desde Guatemala. También del Centro Cultural Comunitario San Lucas Xoloc, envían saludos. Moisés Medrano envía saludos. Centeot Mendoza también. Y bueno, Jocelyn Galindo también. Y Rodolfo Rungalván se ha comentado puntualmente. Bueno, es un comentario sobre los casos cuando son por sacrificio y cuando no. Y también Alejandro Cañas nos manda saludos desde Escárcega, Campeche. Pues gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy. Y también pues gracias Jorge por el tiempo. Como siempre, pues compartiendo información importante sobre el tema de la muerte en Teotihuacán. Y pues también nos deja esta cuestión de que de repente pues mencionaste mucho el tema de los niños asociados al agua desde el reporte de Batres con el Templo del Sol, que después se asocia al Señor de las Tormentas. Con esto sí se refuerza, ¿no? Jorge, esta posibilidad de que en efecto los niños sacrificados sí estaban muy asociados al tema del agua y del Señor de las Tormentas, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, hay que tomar en cuenta algo. Los niños, para la concepción mesoamericana, son seres acuáticos, ¿no? Vienen del agua, en este caso líquido amniótico, y eran personas, bueno, no eran personas todavía como tal. En muchas culturas, a los niños se les consideraba todavía como que no eran personas. Hasta cierta edad, había un rito de paso y ya se transformaban en personas, por ejemplo, a los 13 años, ¿no? Tenemos varios rituales eh, dentro de la cultura tanto católica como en otras culturas, por ejemplo, el bar mitzvah, el mismo, eh, lo que sería la primera comunión, etcétera, que van marcando las etapas de la vida. Y en la época prehispánica, probablemente, sobre todo en Teotihuacán, había una mortalidad infantil tan alta, no fueran consideradas ya como personas, entonces pudieran sacrificar eso. Y en algún momento se ha considerado igual que una forma de control poblacional serían los sacrificios infantiles. Porque ahora solamente estamos viendo los sacrificios que pasaron en el momento de la consagración del edificio. No sabemos qué pasaba durante prácticamente 450 años que duró la ciudad activa, ¿no? Entonces, no sabemos qué más se daba en ese momento.
Solamente son los edificios, lo que son entierros de consideración. Pero sí pudo haber pasado eso y se plantea tal vez la posibilidad de control poblacional, no de las poblaciones teotihuacanas, sino de las poblaciones migrantes que habitaban ahí, porque había un cinturón de poblaciones migrantes. Eso apenas se está estudiando y se están proponiendo estos cinturones de la periferia de la ciudad, que no lo vemos ahora porque eran chozas prácticamente. Pero bueno, eso entraría para otra plática, pero sí, los niños eran importantísimos, sobre todo con la cuestión del agua. Sí, sí, claro. Y pues ya con esta presentación nos vamos acercando, nos vamos aproximando a esta relevancia. Y pues ya por último, Jorge, para ir cerrando, para también ya dejarte descansar. Y bueno, pues eh, de repente nos comentan o nos comentaste sobre los entierros propiamente en los patios, en las habitaciones, no en un panteón como tal. ¿Y han detectado ustedes algún tipo de tratamiento mortuorio, digamos, una vez fallecida la persona y previo a su enterramiento? ¿Hay indicios que a partir de su investigación nos puedan acercar a cómo era este tratamiento de las personas que morían y que posteriormente eran sepultadas, enterradas en sus casas, en sus patios? Y además de la parte de que les comentaba que los envolvían, Ujú. hay algo que en algunos casos los entierros eran espolvoreados con cinabrio y algunos tipos, por ejemplo, igual en matita, este polvo rojo con los que usaban para pintar. Y también se han encontrado, y eso es algo muy común, que tal vez era parte del tratamiento funerario, es una cuestión, que se han encontrado restos de chapopote en los huesos. Entonces, probablemente lo mismo con lo que los envolvían, tal vez los ponían chapopote o algo así, y al final cuando se podría todo se pegaba a la piel, ¿no? Es una posibilidad. O cubrían el cuerpo con chapopote y esas pequeñas gotas que quedaban se ven en los huesos. Entonces, es algo que se ve muy común, pero no hay un estudio para Teotihuacán como tal. Me parece que en cultura como la azteca, sí hay algunos estudios de lo que sería el uso del chapopote en algunos entierros, pero para Teotihuacán no se ha hecho. De acuerdo. Bueno, Jorge, pues tú trabajaste, como nos dijiste, en el barrio oaxaqueño, estuviste ahí 3 temporadas, si no me equivoco, estuviste justo insertado en la comunidad de San Juan Evangelista. Y ya como última pregunta, y quizá fuera un poco de la parte de propiamente de la investigación como tal, pero me gustaría conocer tu opinión y lo que viviste, cómo era cómo lo recibía la comunidad. Hablamos de repente de que, pues, las investigaciones que se realizan, muchas son en el área central, pero otras tantas son propiamente en el territorio de las comunidades. Y desde tu experiencia, ¿cómo fue el recibimiento de las personas? ¿Cómo consideras que las personas sentían y vivían lo que ustedes realizaban, la importancia que le atribuían? ¿Qué nos puedes comentar sobre tu experiencia propiamente trabajando en la comunidad de San Juan Evangelista? Y pues con esto estaríamos concluyendo la presentación de esta noche. Bueno, en el evangelista particularmente hay un fenómeno muy curioso. Ese barrio en la época de Teotihuacán era habitado por gente principalmente del Valle Central de Oaxaca. Y hacia los años 80, cuando se crea el campo militar, la zona militar que está ahí luego en San Juan, digamos que la primera generación de soldados que llega eran procedentes de Oaxaca. Entonces, por azares del destino, les venden los terrenos en esa zona de ahí, lo que es el barrio evangelista, lo que es Colonia Mirador, a estas familias oaxaqueñas. Entonces, cuando empezamos a excavar ahí, de hecho, tal vez no hubo tanto contacto con las excavaciones anteriores de Michael Spence y, y Gamboa Cabezas, pero sí cuando se hace el trabajo ahí, lo que es Verónica Ortega sí hace una labor de vinculación con la comunidad y tratar de explicar, sobre todo a los niños, lo que se estaba haciendo e involucrar más a la comunidad y creando un cierto vínculo con la, con la población que estuvo ahí, que era oaxaqueña también.
Entonces se crea un sincretismo entre los teotihuacanos o entre la gente de la ciudad de hace 1500 años y la actual que habita ahí. Y por eso en algún momento se planteó la construcción del museo comunitario, que lamentablemente no sé por qué razón no se pudo hacer. Pero la gente lo recibía muy bien, teníamos muy buena recepción de la gente, sobre todo de ciertas comunidades, la parte del mirador. Y en muchos casos, cuando encontramos entierros, por ejemplo, la tumba de la señora Linte de Jade y otras, la gente estaba ahí viendo cómo sacábamos los entierros. Inclusive nos apoyaba, nos llevaba agua o lo que necesitáramos. Entonces sí era una recepción muy buena por parte de la comunidad y se notaba el interés de querer recuperar eso y sentirse en cierta forma identificado con lo que estábamos encontrando. Bien, pues muchas gracias, Jorge. Y pues, y bueno, y justo ahora también trabajas en otra comunidad, ¿no? Que es en Tlajinga, y bueno, tú estás trabajando en estos espacios a la periferia de la zona arqueológica que sin duda irán arrojando resultados interesantes conforme avancen las investigaciones. Pues agradecerte el tiempo, Jorge. No sé si quieras agregar algún comentario final para dar por concluida esta charla. Si adelante, pues si quieres comentar algo. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Hay muy probable, vamos a hacer una serie de pláticas a mediados de noviembre, a finales casi de noviembre, lo que sería el 21 o 22 de noviembre, ahí en el Centro de Estudios Teotihuacanos, en San Francisco, y ya les iremos anunciando. Vamos a invitar a algunos especialistas que nos platiquen un poquito lo que han hecho, por ejemplo, de estudios de dieta con isótopos, análisis de poblaciones, por ejemplo, las de Teopancasco ahí en San Sebastián. Entonces vamos a tener ahí un par de días con unas 3, 4 platiquitas para que puedan llegar, ¿no? De hacerlo lo más ameno y lo más accesible para que todos podamos entender, porque a veces hablamos cosas que están en chino y ni siquiera todos los investigadores entendemos porque estamos hablando de cosas completamente especializadas, ¿no? Pero bueno, ya les estamos avisando con Alonso y tendremos a disposición tal vez el póster muy pronto. Gracias, Jorge. Y pues sí, en efecto, creo que pues sabes bien que ya haces el esfuerzo y te has dedicado también a la divulgación, y por lo tanto, pues las presentaciones que nos has compartido, pues son con ese lenguaje y esa narrativa precisamente para que todas las personas pues comiencen a aproximarse a lo que tú vienes realizando desde hace algunos años. Bueno, pues también agradecerle a las personas que estuvieron siguiéndonos, tanto en la página de Teotihuacán en Casa como en Bioarqueología de México. La grabación se quedará pues ahí para futuras consultas. Para quienes no pudieron estar presentes en la transmisión en vivo, se quedan ahí para que ustedes la puedan consultar cuando gusten, cuando puedan. Y también pues quienes estuvieron viéndola, si tienen alguna detalle o alguna duda que les surgió durante la transmisión, pues la puedan ver ahí con calma. Entonces, pues agradecerles el tiempo, y ya estaremos avisando, como lo comenta Jorge, sobre el próximo encuentro que tienen programado en el Centro de Estudios Teotihuacanos. Y bueno, pues ya estén pendientes del anuncio. Y también comentarles, ¿no? La sesión que tenemos programada para el próximo 7 de noviembre, aquí por Teotihuacán en Casa, con el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez sobre el tema Coyutlatelco. También hacerles la invitación a las 7 de la noche, iniciamos la transmisión. Y bueno, pues desearles una excelente noche. Gracias, Jorge. Gracias igual. Y ahí les contestaré las preguntas que pueda en la página por Facebook. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues Bueno, que descansen. Nos vemos la próxima semana.